Vivíamos en una privada. 9 casas alineadas y cercadas por un muro de concreto. Un zaguán gris, del que no se encargaba ningún portero, cubría la entrada principal. Más allá del muro había un terreno baldío, donde la hierba había crecido de más y los árboles exhibían ramas contorsionadas. En la niñez no me interesó el extraño resplandor amarillento que, de cuando en cuando, se apreciaba del otro lado del muro, haciendo brillar macabramente las copas de los árboles. Me dedicaba a jugar con una partida de amigos. Eran violentos, tendían a introducir golpes y vejaciones ya en el fútbol, ya en las coleadas. Los vi provocar el accidente de un vecino que estrenaba una bicicleta. El infeliz cayó de cabeza en el suelo y no se movió. Los otros rieron por lo bajo, y dejaron de hacerlo cuando supieron que su víctima sufriría de problemas motrices por el resto de su vida. A causa de aquel accidente se impusieron reglas para los condóminos. Ay de quien permitiera que sus hijos jugaran sin vigilancia, y de quien no los metiera en casa a las 6 de la tarde en punto. Poco a poco, los lazos de amistad fueron quebrándose. Cada niño empezó a retraerse o a preferir la compañía de videojuegos. La adolescencia los cambiaría otra vez. Su violencia resurgiría, acompañada por el culto a la maldad. Nunca fui una blanca paloma. De niño expuse el alcance de mi rebeldía mediante actos, y más tarde volqué en la soledad el catálogo de mis fantasías, demasiado estrambóticas para ser comentadas, no digamos hechas realidad. El carácter de mis padres y la extrema disciplina que, basada en el miedo, me imponían en el colegio religioso donde estudiaba a la sazón, ejercían un importante ascendiente en mi proceder. A la postre me limité a hablar solo cuando era preciso, así como a consumir mis escasos ratos libres en medio de lecturas y raras meditaciones. Busqué como nunca la soledad en mi adolescencia, cuando el prurito de yacer con una fémina amenazaba con enloquecerme. Cerca estuve de inutilizar mi diestra. No había a la mano candidatas que pudieran llenar el vacío que me aquejaba. Descartaba la posibilidad de emprender un noviazgo. No quería sino un blanco humano para disparar mis múltiples manías. Pero el tiempo pasaba y mi esperanza decrecía. En la escuela me rodeaban solo hombres y en la privada no había vecinas de buen ver. La repulsión que me causaban las gordas de la 7ª casa o las ebrías de la 5ª, apenas era paliada por una severa sesión de ciertas lecturas, que me obligaban a pensar en la mujer como algo simétrico y proporcionado. Mi casa tenía 2 pisos. La azotea contaba con un cuarto destinado a una sirvienta. La vocación de ama de casa de mi madre impedía que aquel cuarto se ocupara. Yo empecé a visitarlo cuando me aficioné al tabaco. Con tal de evitar regaños, me refugiaba allá y tosía a placer, mientras el cigarrillo se consumía lentamente entre mis dedos. Pero mis padres percibían sin falta el olor que despedía mi ropa y, previo regaño, me obligaban a entregar cajetilla y encendedor. Me resignaba entonces a sufrir algún castigo ridículo. Empecé a estudiar la preparatoria en otro colegio religioso. Dócilmente me preparé a pasar 3 años rodeado de fulanos, evadiendo el alcance de la orden, siempre necesitada de reclutas, y fantaseando con mujeres que nunca se materializaban. Mis condiscípulos no eran tan sumisos como yo. El ámbito que compartían conmigo no los privaba de sacarle provecho a su edad. Consiguieron novias en otros colegios y se metieron irremediablemente en problemas. El caso de Rejón fue distinto. Se acostó con su propia sirvienta y la embarazó. Conmocionada, su familia tomó cartas en el asunto. Arregló el aborto de la joven y, para beneplácito de la orden, obligó al muchacho a ingresar en un escolasticado poblano. Aquella historia me fascinó. También hubo cambios en la privada. En menos de 3 meses, 4 casas se vaciaron y volvieron a ocuparse, mientras que otros vecinos, a quienes yo había visto crecer, se casaron y abandonaron a sus ancianos padres. Uno de los nuevos inquilinos me llamó la atención. Era un birmano alto y serio, culto en apariencia. A primera vista resultaba antipático, pero poco a poco cautivó a los demás condóminos. Me mantuve lejos de su alcance. Su mirada presagiaba malas intenciones. Me limité a vivir monótonamente, dispuesto a no gozar nunca de un solo placer. Pero el destino tenía planes para mí. Programó que mi madre enfermara, de ahí que fuera preciso contratar a una sirvienta. Yo había probado ser un pésimo trabajador doméstico. Atendiendo órdenes de mi padre, intenté fregar pisos y adecentar baños, pero mi labor fue tan mala que produjo más mugre y una ráfaga de insultos paternos. La sirvienta se llamaba Petra y era provinciana. Descreí del mito de que las criadas han de ser feas. Petra me atrajo rabiosamente. Le destinaron el cuarto de la azotea. Se mostró como una diligente trabajadora, con mucho tino para complacer a sus empleadores.
Además de limpiar la casa hasta dejarla como taza de plata, cocinaba deliciosamente. Mi apetito despierta cuando evoco sus postres. Evadía mis miradas, procuraba no cruzar palabra conmigo. Entendí que la incomodaban mis intentonas de seducción. ¿Se debía ello a que ya contaba con alguien? Lo creí probable, y dejé de dudarlo al pillarla varias veces a las afueras de la privada, charlando con un sujeto de traje a rayas y pelo engominado. Hablaban no como amantes, sino como planificadores de empresas ilícitas. De inmediato supuse que se habían confabulado para desfalcarnos. No hablé al respecto con mis padres porque no nos llevábamos bien. Preferí utilizar a Petra para que confesara. Mi plan era simple: hacerla mía y obligarla a callar lo que sufriera conmigo, so pena de ser denunciada junto con su cómplice. Yo me las daba de conocedor del derecho. Decidido a triunfar, invertí todo mi tiempo libre en conquistar a Petra. Entretanto, el birmano había sometido a casi todos los vecinos. Inauguró en su casa una especie de academia esotérica. Nunca supe qué enseñaba exactamente, pero cuando me aventuré a espiar su sala había 10 personas boquiabiertas, con la mirada perdida y la cabeza oscilante, mientras el birmano pronunciaba términos incomprensibles. En otra ocasión, atestigué que el grupo salía de la casa y seguía al birmano a algún punto fuera de la privada. Me aventuré a seguirlos y descubrí que se internaban en el terreno baldío, entre los árboles retorcidos y la alta hierba. Fueron a sumarse a una asamblea numerosa, integrada por blasfemos. Hasta entonces supe el porqué del resplandor que rielaba sobre los árboles. El fuego consumía a los recién sacrificados. Creía haber soñado cuando me vi de vuelta en casa sin saber cómo. Subí a mi habitación y me topé con Petra. Criticó el desorden en que yo vivía, me ignoró y terminó de limpiar. Se fue, dejándome admirar, por enésima vez, su exquisito contoneo. No debía desaprovechar aquella ocasión. La seguí cautelosamente, y me extrañó escuchar una voz masculina partiendo del cuarto de servicio. Asomé un ojo al interior y los vi, discutiendo como siempre. Ahora el diálogo perdió civilidad. El trajeado se violentó cuando Petra rechazó un paquete envuelto en una tela verdosa. No bien ella recibió la primera bofetada, me exalté. Irrumpí en el cuarto y enfrenté al pelado. ¿El Junior?, preguntó, mirándome de arriba a abajo. Lo siento por tu traje, repliqué antes de mi primer puñetazo. Que mis músculos desmerecieran junto a los suyos no influyó en el curso de la pelea. Me defendí del contraataque y soporté como un hombre el dolor de la paliza. Choqué contra los muros, el suelo y la cama, pero no dejé de levantarme y corresponder a tanta violencia del mismo modo. Por un momento dejé de ser humano y me convertí en una bestia. El instinto primigenio me poseyó y me hizo vencer. Lamí la sangre de mis nudillos y comprobé el estado de mi rival. Me sorprendió que no estuviera muerto. No se levantaría pronto, de modo que nadie me interrumpiría en mi siguiente paso. Petra quería no sé si agradecer mi intervención, pero le propiné un bofetón para que no hablara. Cayó en la cama, me abalancé sobre ella y la mancillé. Su resistencia fue inútil. Dejó de sentirme por culpa de un desmayo. Encendí un cigarrillo para relajarme y reflexionar. Ella y el trajeado estaban listos para atracarnos. Yo lo había impedido. Pero no tenía tiempo para celebrar mi heroicidad. Podía llamar a la policía para que se llevaran al cómplice, pero acerca de Petra no sabría qué decir. Alegar que el trajeado la había violado era una opción, pero no debía descontar que los exámenes practicados a la víctima rindieran resultados que comprometieran mi libertad. Al rato resolví matar a mi infortunado oponente, cortarlo en trozos y disponer de ellos de alguna manera, y conservar a Petra como esclava sexual. Cerré las manos en torno al cuello del vencido, pero me abstuve de estrangularlo cuando sentí que me observaban. No era Petra, sino el birmano, quien de algún modo había llegado hasta mi azotea. Me contemplaba desde el umbral, enfundado en un gabán negro y con las manos en los bolsillos. Di un respingo y miré hacia todas partes, quizá para dar con un proyectil que anulara al recién llegado. «Lo tienes todo para unirte», dijo. Denoté incomprensión. «¿Sabes conseguir víctimas?», prosiguió. «Únete. Empieza a ser feliz». Sus palabras me causaron una mezcla de horror y congoja. Nunca me había unido a nada. No era ese el motivo de mi desdicha. Me había hecho falta el complemento que ahora creía tener. Petra aplacaría mis tensiones, mis ansiedades, mis manías. El birmano debía de saber esto, y también que yo los había espiado a él y sus seguidores en un aquelarre. Me invitaba a ser uno de ellos, a pertenecer a su círculo. ¿Qué habría para mí? ¿Algo más de lo que Petra pudiera darme? El semblante del birmano excluía responder negativamente.
Entre ser sacrificado o proveedor, valía más la segunda alternativa. Me uniré, dije. Sonrió, replicó. Te ayudaré con ese hombre. Se acercó a él, lo alzó fácilmente y lo puso sobre su hombro. Yo temía que me pidiera encargarme de Petra. Ella no, rogué. Es tuya. Nos acompañará después. Impide que escape. La até a la cama y fui tras el birmano. Llegamos al terreno baldío. Desnudos e intoxicados, los congregados danzaban, cantaban y eran promiscuos. El trajeado perdió su distintivo atavío, fue puesto en el altar y, justo cuando recobró el sentido, el birmano lo sacrificó. Fui más libre que nunca. Participé en todas las etapas del aquelarre, sin importar su grado de impiedad. Compartí varias mujeres, sacrifiqué a un niño, aprendí oraciones que no debo reproducir. El birmano me impuso la marca que llevaré para siempre, oculta durante el día. La marca me identifica como uno de ellos. Los excesos me agotaron. Dormí desnudo en la hierba, entre dos árboles manchados de sangre y otros líquidos. Desperté a mediodía y volví a casa, ávido de gozar con Petra. El zaguán estaba abierto de par en par y una ambulancia se había estacionado ante mi casa. Pensé que la salud de mi madre había empeorado. Me equivoqué. Los paramédicos habían subido a la azotea, donde mi padre había descubierto que Petra agonizaba. Sin embargo, los paramédicos no priorizaron las heridas que yo había infligido, sino el estado de intoxicación que consumía a la paciente. Tras haberse desatado a saber cómo, había ingerido una droga inidentificable, que al parecer había estado envuelta en una tela verdosa. Recordé. Ella no se ha recuperado. Languidece en una clínica para drogadictos desahuciados, mientras que yo me afano en disuadir a varios médicos del diagnóstico que les inspiré. No dudan de mi locura, por más que, arriesgándome a las represalias del birmano, he dado santo y seña de la sede de las misas y lo que en ellas se hace. Según ellos, en el terreno baldío nunca se ha escenificado ni una pastorela. Su dueño, un próspero arquitecto, la vigila día y noche con cámaras de seguridad, para evitar la invasión de paracaidistas. En la tercera casa de la privada, donde me consta que vivía el birmano, cohabitan dos solteronas pacíficas. En cuanto a mi marca, se estima que la produjeron tatuadores particularmente desequilibrados. Moriré aquí. En el infierno le pediré cuentas al birmano. Entretanto, seguiré evocando a Petra y fantaseando sobre lo que pude haberle hecho en otras circunstancias. Noche a noche, con las manos sujetas por correas que me impiden satisfacerme al despertar, revivo lo que pasó en aquel cuarto y gozo de un descanso placentero. En caso de que no lo hayas notado, existe un estigma en contra de que los hombres accedan a servicios de salud mental. Se me había inculcado que solo lo aguantara y que dejara de estar triste. Incluso a la edad de 8 años, mis padres no tenían ninguna tolerancia para mi miseria. Los dos son de China. Como padres chinos tradicionales, no creen en la terapia. Solo querían que me hiciera más fuerte. Pero lo único que sentía era debilidad. No estoy seguro, exactamente, de cuándo convertí los sentimientos en amigos imaginarios, pero no recuerdo ningún momento sin ellos. Sus nombres son ansiedad y depresión. Supongo que los culpo por todos mis problemas. Cuando me visitan, sé que las cosas se pondrán mal. Puedo estar en un lugar congestionado, y ellos me causarán un ataque de pánico que tomará control de mi cuerpo. Dormían encima de mí por la noche, constriñendo mi respiración. Me seguían de lugar a lugar sin ningún remordimiento. A decir verdad, me acechaban. Ansiedad es un hombre delgado sin brazos. Está completamente desnudo, con dedos que salen de su piel. Burbujea baba y escupe pedazos de moco por todos lados. Cuando no está babeando, me está murmurando cosas. Siempre murmurando. Tus padres te odian. Nunca serás nadie. Te morirás pronto. Su voz sonaba sorprendentemente como el inglés maltrecho de mi padre. Las cosas que dice son terribles, pero es cuando me toca que es inaguantable. Su piel de dedos diminutos se cepilla contra la mía como si fuera un milpiés. Me encojo y me rasco. Mi madre ha encontrado cortes largos en mis brazos. He tratado de explicarle que fue ansiedad, pero solo me ha acusado de querer atención. Depresión es muy diferente. Se ve como una mujer normal en una mitad de su cuerpo, pero la otra mitad está completamente derretida. Hay una herida abierta en su cuero cabelludo, la cual sangra constantemente y escupe charcos de pus verdoso. En lugar de lágrimas, llora dientes de leche sobre el pliegue de su propia piel. Le gusta usar su brazo bueno para aplicar presión sobre mi pecho. El peso de ella me hace encorvarme. No habla por medio de palabras.
Más bien, produce un gemido grave como el llamado de un búho. Lo escucho todo el tiempo. El sonido melancólico hace que mi corazón me duela. No puedo dormir por culpa de ese ruido, pero tampoco me puedo salir de la cama por su presión constante. Lógicamente, sabía que no eran reales en un sentido tradicional. Eran producto de mi imaginación. Pero su impacto era innegable. Trabajaban juntos para hacer mi vida lo más difícil posible. Me encontraba totalmente solo, excepto por ellos dos. Al menos hasta esta mañana. Me desperté con depresión durmiendo sobre mi pecho. Su herida de cabeza repugnante estaba escupiendo pus dentro de mi boca. Traté de hablar, de pedir ayuda, pero su bilis mantuvo mi voz en silencio. Ansiedad se escabulló desde el suelo. Cepilló su terrible piel de dedos a lo largo de mis brazos. Apenas podía respirar. Ansiedad sonrió con superioridad y escupió baba encima de mi cara. Llegaron 3 golpes a la puerta. Depresión y ansiedad se pusieron rígidos, liberando sus agarres por un momento. La voz de mi hermana Kim provino desde el pasillo. Levántate. Mamá dice que te tengo que llevar a la escuela. Traté de hablar, pero la acidez de depresión aún estaba atascada en mi garganta. Kim suspiró ruidosamente y abrió la puerta a la fuerza. Dije que te levantaras. Grité cuando la vi. Ella tembló por la sorpresa. ¿Qué mierda pasa contigo? Me cuestionó. Mi hermana se quedó parada en el marco de la puerta, su rostro era una combinación de confusión y repulsión. Pero, en su hombro estaba una criatura. Era un esqueleto como el de un ave con sus garras enterradas en el cuello de ella. Su cabeza era un tazón pútrido de vómito. Había 2 ojos flotando en el líquido rancio, girando en círculos. Kim me observó, completamente inconsciente de la cosa que estaba encima de ella. Kim, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Apunté a su hombro. Ella observó alrededor, pero no vio nada. Eres un maldito psicópata, ¿sabías eso? Ahora levántate para que te pueda llevar a la escuela. La cosa en su hombro hizo un sonido ruidoso de gorgoteo y luego comenzó a hablar. Su voz era una combinación de la voz de mi madre y un lamento agudo. Estaba señalando tu grasa. A tu cuerpo obeso y feo. Eres una cerda asquerosa. Nunca serás lo suficientemente delgada. Las facciones de Kim se inhibieron un poco. ¿Por qué está diciendo eso? Me lamenté. Ella me observó como si fuera una cucaracha. Te has vuelto loco oficialmente. Se dio la vuelta y se fue. La escuché entrar al baño. Me quedé acostado en mi cama por unos momentos. ¿Qué acababa de ver? Temblando, me paré. Quizá Kim tenía razón, me estaba volviendo loco. En realidad, no me sorprendería. Ansiedad se espabiló y me susurró. Siempre has estado loco. Depresión arrastró su forma derretida detrás de mí mientras me estaba vistiendo. Traté de pretender que no acababa de ver a ese demonio rasguñando a mi hermana. Era temprano, quizá fue un sueño. Fui al piso de abajo mientras Ansiedad me empujaba con sus dedos diminutos. Vas tarde. Tu familia te odiará aún más. Mis padres estaban en la cocina. Detrás de ellos, había copias idénticas de ellos mismos, excepto que habían sido vendadas con camisas de fuerza hechas de alambre de púas. Las copias estaban gritando, forcejeando en contra de sus ataduras. Pero mis padres no las notaban. Mi padre estaba leyendo el periódico. Mi madre estaba terminando su desayuno. Su copia se arrojó al refrigerador, tratando de hablar. Se vertió arena de su boca. Buenos días, me dijo mi madre alegremente. Se me cayó la quijada. ¿Cómo era que no podían ver ni oír a esas copias repulsivas? Kim pasó a mi lado para entrar a la cocina. El monstruo aún estaba posado encima de ella. Su cáneo de vómito era un poco más grande. Ella agarró las llaves del mostrador. Vamos, psicópata. En el auto, traté de orillarme tan lejos de Kim como era posible. La cosa en su hombro no parecía estar interesada en mí. Solo seguía hablando con ella. Cerda gorda. Nadie te ama. Puta vaca fea y enferma. Kim conducía en silencio. Me di cuenta pronto de que no era solo mi familia. Todos con los que nos cruzábamos tenían algo enfermizo encima o cerca de ellos. Los demonios marcaban a los transeúntes. Ninguno se veía igual, pero cada uno era perturbador. Un hombre tenía un lobo gigante que enterraba sus dientes en su espalda. Una mujer estaba rodeada por una nube negra con cientos de manos extendidas. Traté de cerrar mis ojos, pero Ansiedad utilizó sus dedos diminutos para abrir mis párpados a la fuerza. Kim me dejó en la escuela en menos de 10 minutos. Vi a los chicos en mi salón de clases, chicos que había conocido por años, siendo acechados por criaturas repulsivas. No quería salir del auto. Kim entrecerró sus ojos. ¿En serio, estás bien?
Alcé mi mirada hacia ella. Quería decirle desesperadamente lo que estaba sucediendo. Depresión me pegó un puñetazo en el estómago. Ansiedad me murmuró: no pongas esta carga en ella. No vales la pena. Estoy bien, dije silenciosamente. Salí del auto y me dirigí al edificio. No me podía concentrar en nada. Lo único que podía ver eran los seres horribles que estaban atormentando a mis compañeros de clase. Alicia, la chica que siempre me había gustado, tenía una lengua distintivamente larga colgando desde el reverso de su cabeza. Le lamía su cabello y continuaba jalándolo. Si ella tomaba una hebra individual, la lengua dejaba de lamerla por un momento antes de comenzar de nuevo. Bendy, mi mejor amigo, se encontraba cara a cara con una versión de su padre. Excepto que esta versión era pequeña, más o menos del tamaño de una manzana, y estaba sentado en su oreja. Le gritaba: sé el buen chico de papi. No le digas a tu mamá. Este es nuestro secreto. ¡Qué buen niño! Carrie, la estudiante más inteligente de la clase, tenía dos cabezas que estaban creciendo desde su cuello. Una se veía enferma y estaba muriendo, tosiendo pus similar al que depresión supuraba de su cráneo. La otra cabeza estaba en llamas, riendo histéricamente y mordiéndole las mejillas. Incluso mi profesor, Tom Morris, tenía un demonio. El de él era un hombre de palitos con flores negras muertas que crecían desde su piel de madera. Una de sus manos estaba enrollada a manera de puño. La otra sujetaba firmemente los genitales de Don Morris. El hombre de palitos presionaba sus dientes y escurría espuma de la boca. Alicia es una niña tan inocente, dijo. Probablemente aún es virgen. Tan pura. Podríamos desflorarla. Podríamos partirla desde la mitad. Don Morris continuó dando la clase sin notarlo. Una vez que el primer período había terminado, sabía que me tenía que ir de ahí. Me escabullí y escapé por el campo detrás de la escuela. Ansiedad y depresión me siguieron muy de cerca. Me había acostumbrado a ellos, eran mis monstruos. Pero ver a los seres horribles que acechaban a quienes me rodeaban fue demasiado. Me detuve en la pequeña área arbolada justo más allá del campo. Era un gran alivio no tener que ver a nadie. Ninguna persona significaba ningún monstruo. Fui capaz de dar 3 bocanadas de aire antes de que escuchara una rama partirse detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Gerald Anderson. Gerald estaba unos grados por encima de mí. Era conocido como el bravucón más grande de la escuela. Pero a mí nunca me había molestado realmente. Yo era demasiado callado como para atraer mucha atención. Succioné mi aliento, preparándome para la criatura terrorífica que representaría su miedo. Pero Gerald estaba solo. No había ningún monstruo con él. Inclinó su cabeza en mi dirección, retirando un cigarro de su boca. Eres ese chico asiático de 9º grado, ¿verdad? Sí. Ansiedad revoloteó a mi alrededor, murmurando repetidamente. Depresión se apoyó sobre mi espalda. Gerald dio un paso más cerca. Te ves como que te está tocando un día difícil. No tenía idea de por qué me hablaba. Su voz era monótona, pero me sentía extrañamente consolado por ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía mi dolor. Sí. Se me partió la voz. Ansiedad susurró. Suenas como una marica. Sabes, la vida se pone dura a veces, musitó Gerald. Casi te hace preguntarte por qué lo hacemos. Parpadeé. Sí, supongo. Es decir, continuó, ¿cuál es el punto de vivir si lo único que conseguimos es miseria? Bueno, es lo que tú consigues. En mi caso, no he tenido muchas emociones. Mi terapeuta lo llama trastorno de personalidad antisocial. ¿Puedes creer eso? Soy una persona social. Estoy aquí, hablando contigo. ¿Cierto? No entendía nuestra conversación. Pero ansiedad movió mis labios por mí. Cierto. Ahora Gerald estaba más cerca, a punto de estarme tocando. Deberías suicidarte. Depresión lloró dientes de leche jubilosamente por todo mi pecho. ¿Qué? De todas formas, vivir no tiene sentido. El suicidio es la mejor solución. Les he estado diciendo esto a las personas durante años. Logré que Sam lo hiciera el abril pasado, y te apuesto que ahora está más feliz, acarició su cabello. Te deberías suicidar, niño. Tú también serás más feliz. Depresión envolvió su piel derretida alrededor de mi cuerpo. Me acarició con su pus sangriento. ¿En realidad crees que eso es lo que debería ser? Sí, lo creo, se acercó y me pellizcó el brazo. Me contraje. Ya no sentirás más dolor, dio un paso hacia atrás y se rió. Pero, lo que sea, no me importa qué mierda hagas. Gerald me dio espalda y se fue caminando. Lo observé irse hasta que regresó al edificio de la escuela. Me dirigí a casa.
Es aquí en donde estoy ahora. Estoy sentado en el piso del baño, escribiendo esto. Necesito hacerlo antes de que mi familia vuelva a casa. No creo que pueda llevarlo a cabo si ellos están aquí. Depresión ha dejado la llave abierta. La bañera se está llenando. Ansiedad está sosteniendo la hoja de afeitar. Hazlo. Hazlo, me susurra. Depresión está levantando mi brazo a la altura de la hoja. Lo siento, pero ya no puedo vivir con estos monstruos. Ni puedo vivir sabiendo que todos los demás los tienen también. Todos excepto Gerald. Quizá él no necesita un monstruo. Nos vemos. Espero que tú puedas manejar el tuyo mejor de lo que yo lo hice con los míos. El hombre sobre el Toyota había comenzado a preocuparse. Ya llevaba más de 3 horas en esa lamentable carretera, y todavía no había llegado al cruce con la Interestatal 9. ¿Cómo era posible? Volvió a mirar el cuenta kilómetros del tablero. Según las indicaciones, había recorrido unos 60 kilómetros desde que saliera de la última estación de servicio, cosa que según el mapa era imposible. ¿Acaso se habría perdido? Pero no podía ser, el camino era recto y no tenía bifurcaciones, ni siquiera rutas secundarias que pudieran confundirlo. Todo era pastizales amarillos, secos, algunos árboles achaparrados, y más allá de las en forma de cono de los faros, la completa oscuridad. Abrió la ventanilla y arrojó la colilla de cigarrillo. Regresó su mirada al tablero, justo en el momento en que el 4 digital daba paso al 5. 65. 65 kilómetros. Era hora de parar y pegar la vuelta. Aunque el camino era tan estrecho que de momento le era imposible hacerlo. Volvió a encender la radio, con la esperanza de sintonizar alguna emisora local que le diera indicios de su posición. Nada. Solo estática. Su celular tampoco tenía señal. Se dijo que debía calmarse. El Toyota y él habían atravesado peores situaciones que esa. Como cuando quedó atrapado en una luz de nieve durante 4 interminables horas. Sacó otro cigarrillo del arrugado paquete, pero cuando iba a encenderlo se le cayó al piso. Se agachó para recogerlo, y durante una milésima de segundo desvió la atención del camino. Cuando volvió la vista, vio que una persona se encontraba parada en medio de la ruta, a unos 15 metros de distancia. Aplicó los frenos y se golpeó la cabeza con el volante. Vio una luz cegadora delante de sus ojos y por un segundo pensó que se desmayaría. Pero luego la visión se le aclaró, y Richard se apresuró a mirar por encima del tablero. Allí en el camino no había nadie. ¿Acaso lo habría imaginado? No sería la primera vez que le ocurría. Una vez tenía tanto sueño mientras conducía que comenzó a soñar despierto y a ver toda clase de cosas en su campo de visión. Se cercioró de que no se había lastimado la frente y luego siguió camino. Media hora después, ya completamente sudado y con su paquete de cigarrillos vaciado por completo, vio que un chico circulaba en bicicleta a un costado del camino. Parecía que tenía la cabeza gacha, como buscando algo en el suelo, pero cuando Richard se le acercó con el auto y se le puso a la par, vio que el chico no tenía cabeza. Su torso desnudo terminaba abruptamente en el cuello. Richard lanzó un grito y aceleró. Hizo unos 2 o 3 kilómetros a toda velocidad y luego miró por el espejo del retrovisor, aunque solo pudo ver parte de la luneta trasera y, luego de ella, una insondable negrura de muerte. Un golpe en el capó le hizo regresar la vista al camino. Algo que parecía ser una mujer golpeó el parabrisas, astillándolo, y salió lanzado hacia atrás. Por instinto Richard se cubrió la cabeza con ambas manos y el coche perdió el control. Se desvió hacia un zanjón y aunque el hombre fue rápido y apretó los frenos, no pudo impedir que las ruedas delanteras se incrustaran en el barro. Trató de hacer marcha atrás, pero los neumáticos solo se hundían cada vez más. Tomó la linterna de la guantera y se bajó. La mujer estaba tendida boca abajo en medio del camino, lanzando horribles gemidos de agonía. Había perdido sus zapatos y se arrastraba ciegamente sobre la tierra polvorienta. Richard se le acercó por detrás y le tocó el hombro. «Quédese donde está, señora, trataré de llamar a la ambulancia», le dijo. La mujer de inmediato se detuvo y comenzó a girar la cabeza. En ese instante Richard sintió un miedo supersticioso y supo que, si llegaba a ver la cara de la mujer, enloquecería. Dio media vuelta y comenzó a correr. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a sentirse acalambrado, era un hombre gordo y sedentario, y además fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos por día. Se detuvo para recuperar el aliento, y entonces lo escuchó. El gemido de la mujer, cada vez más cercano. Se estaba arrastrando hacia él, en la oscuridad del camino. Richard se obligó a seguir andando. Maldecía y lloraba en voz baja.
Su corazón parecía que iba a salírsele del pecho. Caminó durante 2-3 kilómetros, hasta que sintió que las piernas se le aflojaban. Se recostó contra un poste de alambrado y alumbró en derredor. El paisaje no había variado en absoluto y no se veían luces de casas en el horizonte. Descansó unos minutos y luego siguió caminando. Comenzó a escuchar un ruido leve a sus espaldas. Parecía un quejido, como el de una puerta girando sobre sus goznes oxidados. Pero aquí no hay ninguna puerta, se dijo. Miró hacia atrás y solo vio aquella negrura impenetrable, que casi parecía sobrenatural. Dio otros 10 pasos más y el quejido se repitió. Volvió a mirar hacia atrás y alzó la linterna. 2 luces venían por el camino. Al principio tuvo ganas de lanzar un grito de alegría, pero enseguida se reprimió. Las luces subían y bajaban en forma rítmica, al compás de aquellos quejidos mecánicos. Eran los pedales de una bicicleta. Un niño sin cabeza venía montándola. El hombre lanzó un graznido y se volvió para seguir corriendo. No hizo más de 2 pasos cuando sintió que su corazón parecía encogerse y agarrotarse dentro de su pecho. Las piernas y todo su cuerpo le falló, y Richard cayó pesadamente sobre aquel camino endemoniado. Se despertó en la sala de un hospital. Le habían insertado tubos y cables por todos lados, pero pese a ello Richard no pudo reprimir las lágrimas de alivio. Había sobrevivido y lo peor había pasado. Una enfermera que escribía en una planilla vio que se había despertado y le sonrió. «Buen día, señor Abbott. Bienvenido al Hospital de Buena Esperanza». Richard quiso decir algo, pero se sintió incapaz de hacerlo. De todas maneras, la enfermera dejó de prestarle atención cuando ingresó a la sala de terapia intensiva, una camilla manejada por 2 paramédicos. Arriba de la camilla iba una mujer, que se retorcía de dolor y lanzaba horribles quejidos. El alivio que Richard sentía se trastocó en horror. Era la mujer que había atropellado en la ruta. Por palabras de los médicos, comprendió que la mujer acababa de ser atropellada por un camión, y tenía nulas posibilidades de sobrevivir, porque la habían reventado por dentro. 2 horas después ingresó a la sala de urgencias un chico. De su cuello manaba una impresionante cantidad de sangre. Estaba andando en bicicleta, murmuraron las enfermeras, cuando un ventanal desprendido de una obra en construcción por poco no le cercenó la cabeza. Pusieron al chico en una cama cercana a la de Richard y trataron de reanimarlo, pero fue inútil. Los médicos cubrieron la cabeza del muchacho con una sábana y se marcharon de la sala. Richard quedó mirando la sábana, sin poder apartar la vista de ella. Al rato la sábana, muy lentamente, comenzó a deslizarse hacia abajo, y el chico giró la cabeza casi desprendida del cuerpo y le dijo: «Tú serás el próximo». A la noche, Richard tuvo el segundo y definitivo ataque cardíaco, y su alma regresó a la carretera, donde aún hoy en día sigue anunciando la muerte y el horror de los ocasionales viajantes. Había una vez, un niño que vivía en una gran casa con sus padres. Su mamá era abogada y su papá, un detective forense. Por lo tanto, no tenían tiempo para su hijo. Un día, el niño encontró en el sótano un muñeco. Este parecía viejo, pues su ropa estaba desgastada. En su rostro, tenía cosidos una sonriente boca y un par de botones. El niño se sintió muy feliz, pues él ahora tendría a alguien para jugar. El niño pasaba todo el día jugando con él. Una noche, tuvo una horrible pesadilla, soñó que estaba en una habitación blanca, con sus padres colgados de la pared con botones en vez de ojos, estaban chorreando sangre. El niño se despertó de golpe, trató de ignorar aquella pesadilla y se puso a jugar con su muñeco. Pero, a medida que pasaban los días, el niño seguía teniendo la misma pesadilla. Un día, la madre del niño desapareció, y nadie sabía cómo, quién o por qué. El padre del niño se encargó de cuidar a su hijo, pero seguía sin tener tiempo para él. Hasta que un día, el niño no pudo encontrar a su padre en la casa y sabía que, a esa hora, no iba a trabajar. Tampoco encontraba a su muñeco y comenzó a buscar a ambos. Luego, él encontró a su papá en el sótano y lo encontró muerto, desangrando y con los ojos arrancados. En su lugar él tenía botones. El niño se horrorizó más al ver a su madre, muerta también y con botones en vez de ojos, y junto a ellos, estaba tirado su muñeco. Él quiso salir de ahí, pero la puerta se cerró de golpe, luego comenzó a escuchar voces. El niño estaba atemorizado, pero entonces, el muñeco se paró y, mientras que los hilos de su sonrisa se estiraban, el muñeco dijo con una voz muy macabra: «Yo me encargué de ellos, porque no tenían tiempo para ti, pero me di cuenta de cuánto me gusta hacer esto. Y ahora sigues tú. Te reunirás con tu familia». 4 semanas después, la policía no encontró a nadie en la casa y reportaron al niño y a su familia como desaparecidos.
pero no se percataron de que, en el suelo del sótano, habían 4 muñecos. Uno era un muñeco que parecía de trapo, otro tenía ropa de abogada, otro tenía ropa de forense, y el último, tenía ropa de un niño, todos con botones en vez de ojos. Una persona encontró los muñecos y se quedó con ellos, pero no sabía lo que le esperaba. Hace varios siglos atrás, existía un pequeño pueblo en la mitad de la nada. Este tenía una población gigante y lo más importante, un rey. El nombre del rey aún no ha sido recordado, pero se sabe que fue una persona algo devoradora, debido a que además de gobernar el lugar como si fuera un juego, se devoraban mucha de la comida que ya no podrían comer los pobres. Muchos de los recursos no llegaron a durar para los tiempos fuertes, el pueblo y el rey se quedaron sin nada. Sin despeinarse, mandó a que buscaran carne y otros alimentos para sobrevivir a la escasez que tenían. La búsqueda duró 2 semanas, no encontraron nada, los otros pueblos estaban también en escasez de recursos. Todo estaba perdido. El pueblo se empezaba a debilitar y a enloquecer, los habitantes destruían, rompían y hacían cualquier cosa para no morir. El único que no estaba desesperado era el rey, aunque no encontraran comida en otro lugar, siempre le encontrarían una solución. Mientras todo caía, varias personas fueron desapareciendo misteriosamente, sin dejar rastro y ni una nota. Pero todo se solucionó para el rey, al fin habían encontrado comida y solamente para él y solo le tomó un segundo comer. Mientras el rey estaba sentado en su trono, esperando la comida. Los animales entraron a la cocina, fueron asesinados, masacrados y convertidos en carne. Los sirvientes pusieron los platos, los cubiertos y en una bandeja de oro, la carne. El rey empezó a comer, devoraba, desgarraba, rompía y tragaba ese líquido rojo que salía de la carne. Al final, se encontraba manchado completamente de un color rojo, con la boca también manchada de esta sustancia. Los sirvientes pusieron en un plato los huesos y las cabezas de los animales y los botaron. Mientras que el rey salía del comedor, estaba feliz. Cuando todo terminó, los sirvientes empezaron a charlar. Una pregunta, ¿qué comió exactamente el rey?, preguntó el primer sirviente. «Carne», respondió otro. «¿Carne? ¿Cómo que carne? Si es que en este pueblo nunca ha habido animales», dijo desesperadamente el primer sirviente. «No lo sé, aunque me preocupa que los mendigos aún no hayan salido de la cocina». Era una noche lluviosa con escasa iluminación, a excepción de las farolas de las aceras. Estaba caminando cerca de ellas para evitar tropezar o pisar un charco que me ensuciara. Hubo algo que llamó mi atención. Una joven, me gustaba su cabello que era de un color medio anaranjado. Me agradó que hubiera alguien en la calle, al menos no me sentía tan inseguro. Aunque eso no fue por mucho tiempo, pude ver a un hombre acercarse a ella, colocarle un pañuelo en su rostro y hacerla caer en un profundo sueño. Rápidamente retrocedí escondiéndome detrás de un auto, llegando a ver cómo la cargaba en sus hombros y la llevaba hacia alguna parte que yo desconocía. Decidí tomar mi celular y llamar a los policías, pero al momento de tenerlo en mis manos, pude ver que la batería estaba muerta. Suspiré y, armándome de valor, comencé a seguirlos sigilosamente por la oscuridad, tratando de asegurarme no perder de vista mi ubicación inicial para el caso de necesitar escapar. Sin embargo, anduvimos largo rato caminando. Llegamos al destino que aquel hombre deseaba, muy distante, por cierto, de lo que yo hubiera querido. Se trataba de una fábrica abandonada por lo que aparentaba. Podía notarse en ruinas. Él entró con ella y yo solo espiaba desde una ventana polvorienta, la cual me daba una vista hacia donde se encontraban ellos. Al mirar en el interior tuve náuseas. Todo estaba lleno de sangre y había estantes con frascos que contenían órganos en su interior. Dios. Debe ser solo una pesadilla, traté de convencerme. Lamentablemente, no se trataba de eso. Vi cómo ataba a una camilla sus muñecas y sus tobillos. Ella seguía inconsciente. Luego el hombre la amordazó, procediendo a buscar unas herramientas de cirugía. Sabía lo que iba a hacerle pues soy médico y hago autopsias. Aunque yo bien sabía que él no era médico. Sin duda, era un contrabandista de órganos. Lo supe por su actitud clandestina y la forma de reservar material humano en aquellas repisas. Inmediatamente se dispuso a acabar con ella. Sin embargo, la muchacha comenzó a despertar. Casi, en el acto, comprendió lo que estaba sucediendo. Mejor dicho, lo que le estaba sucediendo. El individuo estaba preparando la cena y ella era su plato principal. Súbitamente se aterrorizó, sus movimientos lo reflejaron. Con toda su fuerza trataba de desprenderse de aquello que la mantenía encadenada a la mesa de torturas.
Aquel miserable, verdadero hijo de Satán, disfrutaba del sufrimiento de la muchacha, gozando al ver tanto terror reflejado en los ojos de su víctima. La chica lloraba desesperadamente, pues ya no tenía fuerzas. La bestia, satisfecha con lo que veía, continuó su placentera rutina. Las muñecas de aquella muchacha tenían múltiples heridas, la sangre comenzaba a brotar de ellas, podía oírse a lo lejos las amenazas que profería el criminal, asegurando todos los suplicios que le haría padecer. Uniendo el dicho al hecho, tomó un trozo de vidrio y le cortó parte del labio y le dijo: si sigues gritando así, los dolores que te voy a hacer sufrir van a ser 1000 veces más fuertes que este tajo. No aguantaba ver aquella escena. Me encontraba en shock, por lo que mi mente y mi cuerpo se paralizaron por completo. No podía mirar lo que sucedía, pero tampoco podía dejar de hacerlo. Quería correr a pedir auxilio y mis piernas no me respondían. Una fuerza superior tenía tomada mi cabeza y me mantenía con los ojos abiertos. Inmóvil con terror, fui obligado a ver la tortura. El monstruo, simplemente, levantó la blusa blanca que cubría a la muchacha y, cortando lentamente y con prolijidad la carne a la altura del estómago, extendiendo la incisión de lado a lado, retiró del cuerpo algunos órganos. Luego de terminar con aquel festín de sangre, tomó una aguja e hilo y cosió a medias el cuerpo de la pobre chica. Bajo sus labios todavía quedaban restos de sangre. Al volver la blusa a su lugar, cubriendo su estómago, esta tomó un color rojo intenso a la altura de su herida, y al desatarla, bajo las mangas de su chaqueta podían notarse las marcas causadas por las ataduras al momento en el cual ella forcejeaba inútilmente, luchando por su vida. Él la cargó llevando el cuerpo a lo que, creo, sería el jardín o, más bien, cementerio de sus pobres víctimas. El hombre, sin cuidado alguno, lanzó el cuerpo de la joven a un agujero que había hecho en la tierra y así, tomando una pala, la enterró. Sentía mi cuerpo temblar. En ese momento no supe qué hacer. Simplemente me fui lo más rápido posible. Nunca olvidé aquel día, y creo que nunca lo haré, pues ella siempre me lo recordará. ¿Cómo? Simple, ella no nos ha dejado, sigue entre nosotros, solo que ya no está viva. Podría decirse que es un alma en pena, supongo. ¿Cómo verla? Solo hay que ser lo suficientemente atento y animarse a mirar en las zonas más tenebrosas de la ciudad, y allí, seguramente, la encontrarás. Sin embargo, no te aconsejo buscarla, el dolor y la venganza inhibieron su alma, provocando que mate a cualquiera que intente meterse en su camino o atacarla. Pero no te preocupes, ella está acostumbrada a matar criminales como el que la mató a ella, y si tú eres uno, me temo, mi amigo, que tu fin está escrito en piedra, pues no dudes que Lucky Black irá por ti, tarde o temprano, susurrándote con su voz quebradiza y apagada. Don't worry, close your eyes and count to 3, pero si te susurra, I don't give a second chance, es porque te está concediendo la oportunidad de irte, pero que tarde o temprano volverá por ti.